Buenas tardes a todos los amigos, compañeros, colegas que nos acompañan aquí en el canal de Conta Fácil. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Bueno, este video ya tenía bastante tiempo que quería pues grabarlo, subirlo aquí al canal, pero bueno, pues algunas circunstancias no han permitido que sea posible. Incluso ya había grabado un video previamente, pero bueno, pues por las circunstancias, por el tiempo sobre todo, no me había sido posible editarlo y bueno, pues subirlo aquí al canal. Entonces, pues vamos a partir de la situación de que el impuesto al valor agregado, el IVA, como lo conocemos normalmente aquí en México, se le denomina un impuesto al consumo. Esto quiere decir que lo paga cualquier persona que adquiera un producto o servicio. Por ejemplo, bueno, la ley nos establece que todos los productos o servicios que se compran, que se consumen, de los que se hagan uso, ya deben de incluir el impuesto al valor agregado, ya deben de incluir el IVA. Entonces, por ejemplo, para poder pues poner un panorama de esto, un panorama claro, vamos a tomar un centro comercial. Si tú vas a un centro comercial y quieres comprarte un pantalón, tú ves el precio en el centro comercial y ese precio ya incluye el IVA. Es decir, no llegas a la caja y en la caja te dicen, son estos 500 pesos que dice el pantalón, más el IVA, que en su caso ya serían pues 580 pesos. No, sino ya el precio que dice la etiqueta en el centro comercial ya incluye el IVA, el impuesto al valor agregado. Y bueno, entonces el IVA, ¿quién lo paga finalmente? Pues lo paga el consumidor final. Por ejemplo, vamos a hablar de un asalariado. Un asalariado va y compra un pantalón. En ese momento que lo compra, él paga el IVA. Y bueno, en estricta teoría, el centro comercial lo único que hace es recaudar ese IVA para poder enterarlo al SAT. En estricta teoría vienen varias situaciones. Pues se pueden conjugar muchas situaciones. Siempre las empresas están buscando la forma de no pagarle impuestos al SAT, y bueno, pues para eso hay gente, hay fiscalistas, hay estrategas que justamente les venden ideas, les venden pues estrategias fiscales, justamente para el no pago de impuestos. Bueno, ese es otro punto. Entonces, ¿quién paga el impuesto? El consumidor final. En México, de manera general, pues la tasa del IVA es del 16%, pero podemos decir que el IVA está seccionado en tres partes. Puede ser el 16%, que es la tasa general, puede ser el 0%, que hay algunos artículos, algunos productos que pagan ese IVA del 0%, por ejemplo, las medicinas. Las medicinas pagan IVA, aunque su IVA sea cero. Para la mayoría de la gente, bueno, estas situaciones no les afectan, pero ya cuando una persona paga impuestos de acuerdo a la actividad en donde se encuentra él ubicado, pues le puede llegar a afectar el hecho de que adquiera o compre artículos que no paguen impuestos. Eso no lo vamos a tocar muy profundamente, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces esa es la segunda sección. Y la tercera sección es la de los artículos, los bienes o los servicios que no pagan impuestos. Por ejemplo, la venta del suelo, dice la ley. La venta de una casa, por ejemplo, no causa IVA. Entonces, en este caso dice no paga IVA. Entonces ya tenemos los tres supuestos. El primero, de una tasa del 16%, que es la tasa generalizada. El segundo, de la tasa del 0%, que aunque pues siempre va a ser cero el importe, sí se tiene que calcular el IVA. Y el último, pues el último
El último rubro es de todo aquello que no paga que no paga IVA, es decir, que está exento. Bueno, pero dentro de esto, por ejemplo, en este momento, en 2022, hay un área, hay una región que se le denomina región fronteriza, que pues es finalmente el área que está en los límites de la frontera de México con Estados Unidos, y que por las operaciones que realiza justamente con el territorio, con el país vecino del norte, el gobierno, la autoridad hacendaria busca que haya un rango de competencia en los precios entre lo que se vende en Estados Unidos y lo que se vende en México. Entonces, por eso hay un área que se le llama región fronteriza, y esta región fronteriza tiene su tasa de IVA actual al 8%. Para poder obtener este beneficio hay que también hacer un registro para que pues Hacienda les pueda permitir que su tasa de IVA sea del 8%. No es nada más que yo diga, yo estoy en región fronteriza, yo cobro el 8%. Hay también algunas cuestiones ahí a cubrir. La específica es que el domicilio fiscal de donde opera la empresa sea en la región fronteriza. Es decir, no que esté en la Ciudad de México, por ejemplo, o en Yucatán, y que yo decido tener mi domicilio fiscal en la frontera norte, en la zona fronteriza, y con eso ya puedo pues acceder al beneficio del 8%. No es de esa manera. Bueno, entonces pues finalmente el IVA pues lo paga el consumidor final. Ese IVA, hay empresas en donde en sus cotizaciones le anotan, por ejemplo, precios más IVA. Eso comercialmente es una práctica que el SAT manifiesta que es una práctica indebida. La legislación actual nos pide que todos los precios para las personas que comercializamos algún bien o un servicio ya deben de incluir el IVA a nuestros precios. Es decir, ¿qué sucede cuando un trabajador paga el IVA? Entonces pues le toca la responsabilidad a quien se lo pagó. Vamos a retomar al centro comercial para pagárselo a Hacienda. Pero quien recaudó este impuesto, quien le cobró este impuesto al asalariado, estoy aún con el ejemplo del asalariado, ellos cuando presentan su declaración ante el SAT, ellos pueden decir, mira, pues mis ventas antes de IVA son de 5,000 pesos, entonces yo cobré el 16% de impuesto de estos 5,000 pesos, que son 800 pesos. Sin embargo, yo tuve compras también por 4,000 pesos. Y entonces de esos 4,000 pesos, pues yo tengo derecho a descontarte también la parte que yo pagué de IVA a mis proveedores, a mis acreedores. Que por ejemplo en este caso, pues son el 16% de 4,000 pesos son 640 pesos. Entonces, pues ya la empresa que recaudó el IVA le dice a la autoridad, al SAT, le dice, oye, cobré 800 pesos de IVA a mis ventas, a lo que yo le vendí a mis clientes, y me pagaron, aquí es algo importante, porque puede haber una venta a crédito. El IVA se realiza o se toma en cuenta, se considera que es al momento del pago. Entonces, pues abriendo este paréntesis, si yo hago una venta a crédito de los mismos 5,000 pesos, aunque en la factura yo le registre que son 800 pesos de IVA, mi factura va a decir, aquí, bueno, entro un poco en la cuestión del CFDI, pero mi factura va a decir pago en parcialidades o diferido, y hasta que me realicen el pago, entonces yo voy a poder hacer un complemento de pago. En el momento que yo haga ese complemento de pago es cuando se da la obligación ya de pagar el IVA.
Entonces vamos a pensar que ahorita en el mes de agosto me pagaron esos 800 pesos o esos 5,800 pesos de una venta a crédito, ya lo cobré en este mes de agosto, yo estoy obligado a pagar ese IVA a la autoridad, al SAT, en el mes de septiembre, a más tardar el 17 de septiembre. Aquí también depende de cada persona, de cada empresa en qué obligaciones está, pero bueno, de manera general el 17 de septiembre o 17 del siguiente mes es cuando yo estoy obligado al pago del impuesto. Y entonces, pues la empresa tiene la posibilidad de descontar los gastos, las compras que realizó y que le causaron IVA también, y sin embargo el asalariado ya no tuvo la oportunidad de poder descontarse, de poder acreditarse ese impuesto. Es ahí donde se genera justamente pues la recaudación del IVA. Bueno, entonces hay de pronto algunas publicidades que dicen te regresamos el IVA. Bueno, habría que ver cuál es el mecanismo que ellos utilizan para regresarte el IVA, pero bueno, de inicio así, viendo la parte legal, no es posible que alguien te regrese el IVA, porque el IVA forzosamente se le tiene que pagar al SAT. Te podrían devolver tal vez una cantidad que sea similar a la del IVA, pero realmente el IVA pues se le tiene que pagar al SAT. Bueno, entonces les decía hace un momento, este impuesto se causa al momento de hacerse efectivo el pago. Y bueno, aquí no vamos a entrar en otras situaciones, pero no únicamente se puede hacer efectivo el pago a través del efectivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno paga con tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito se le debe al banco todavía, sin embargo a la tienda, al centro comercial o incluso al proveedor, pues él ya considera pagado con la tarjeta de crédito. Bueno, entonces de aquí pues hay pues empresas, por ejemplo, editoriales que se dedican a la impresión y a la venta de libros, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, entonces un contribuyente que se dedica a la impresión y venta de libros se considera tasa del 0%. Entonces, por ejemplo, aquí dice la ley, voy a leer lo que dice la ley en el inciso I del artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado. Dice, libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Aquí está la primera observación, tiene que ser editado por el propio contribuyente. Si ya lo edita un tercero, ya no aplica este artículo del 0% de la ley del IVA. Y continúa diciendo la ley, para los efectos de esta ley se considera libro toda publicación unitaria no periódica impresa en cualquier soporte cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. Entonces aquí quise poner esto como ejemplo porque ya tenemos que entrar a cuidar varios detalles aquí. Tenemos que ver lo que es un libro o lo que la autoridad para efectos de impuestos por lo menos considera que es un libro, quién lo tiene que imprimir y pues la forma finalmente de hacerlo. Entonces este detalle me parece interesante porque por ejemplo pues una imprenta, una editorial que se dedica a la impresión y venta de libros, entonces ellos van a cobrar el IVA al 0%. Sin embargo, van a tener gastos. ¿Qué tipo de gastos, por ejemplo? Para repartir o para comprar el material finalmente, para comprar la papelería, el papel, la tinta, para poder editar los libros, para poder imprimir los libros. Esos servicios sí causan IVA del 16%. ¿Esto qué quiere decir? Que permanentemente entonces, como ellos cobran IVA a tasa 0%, su IVA va a resultar a favor
permanentemente. Claro, siempre y cuando hagan un gasto de comprar, de gasolina, por ejemplo, de la energía eléctrica, de papelería, porque esos artículos sí causan impuesto al valor agregado. Y bueno, ahí entramos en otra etapa del IVA, que es la solicitud de la devolución ante la autoridad, que bueno, ya en otro programa, bueno, en otro video quise decir, todavía no llegamos a grabar algún programa, pero la solicitud de devolución del IVA ante la autoridad, bueno, pues es un verdadero reto realmente. Y bueno, para quienes han hecho pues solicitudes de devolución de ISR, por ejemplo, para asalariados, ya sea de forma automática o de forma manual, que en este ejercicio a muchos nos obligaron a hacer devoluciones manuales, bueno, pues es finalmente pues todo un drama realmente el hacer uso del portal de SAT. Bueno, pero esa es otra situación. Entonces, es esta empresa que se dedica, o esta persona que se dedica a la impresión y venta de libros, pues va a tener permanentemente IVA a favor, y para que pueda recuperar ese IVA a favor, bueno, pues va a tener que pasar por bastante tiempo, por bastantes trámites, y muchas de las veces por revisiones de la autoridad también, para que la autoridad pueda verificar de dónde proviene ese saldo a favor. Bueno, y esto entonces nos trae otro tipo de mezclas, porque quiero abrir aquí un paréntesis más. Hace poco yo leía un meme respecto a que decía algo así el meme. Lo bueno que yo soy contador y sé la diferencia entre el 16%, el 0% y el exento, es decir, los que no pagan los artículos, bienes o servicios que no pagan impuestos. Y a mí me parece curioso, porque este meme se derivó producto de que un colega hizo una publicación en su página o en su red social en donde hablaba justamente del IVA, ¿no? Y bueno, pues tuvo por ahí un error, se revolvió un poco al abordar el tema, y bueno, pues muchos compañeros, muchos colegas lo utilizaron para burlarse de él, ¿no? Y bueno, qué bueno que muchos colegas tengan bien claro el funcionamiento del IVA y en qué aspectos y qué características se tienen que cuidar para poder pues darle un manejo adecuado también. Sin embargo, yo en la experiencia que tenemos pues aquí en el trabajo, muchos colegas constantemente están preguntando respecto al manejo del IVA justamente, o respecto a si la actividad causa IVA o no causa IVA, porque hay un caso muy curioso en la parte de alimentos y medicinas que bueno, lleva un tratamiento pues muy particular en la parte del IVA. Por ejemplo, dice respecto al pago de IVA en alimentos, que no se paga, que se va a pagar IVA, que los alimentos que van a pagar IVA son los que requieran de un proceso para su elaboración. Es decir, cuando nosotros le ofrecemos al cliente un producto ya elaborado, por ejemplo, algo muy sencillo, unos huevos a la mexicana, bueno, ya lleva un proceso de elaboración. Hay que mezclar aceite, hay que mezclar verdura, hay que mezclar el huevo, y lleva un proceso de mano de obra, ¿no? de la persona que está haciendo ese huevo. Eso entonces ya lo considera la ley, lo considera la autoridad como un alimento elaborado, y entonces al ser elaborado, eso ya tiene que pagar IVA. Es una cuestión muy curiosa, porque la parte de alimentos se tiene que ir cuidando mucho justamente en este tipo de situaciones, y aparte de eso, pues también tiene que estar cuidando mucho la parte de el IEPS, que es otro impuesto, justamente por el tipo por el tipo de segmentación que tiene el SAT para la cuestión de las calorías. Entonces, pues no es una cuestión tan sencilla realmente. Bueno, porque voy a leer otra parte de otro artículo para ejemplificar un punto más. Entonces, siguiendo con los libros, periódicos y revistas, dice el artículo 9. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Y me voy a ir a la tercera fracción, al tercer párrafo. Dice: libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra que realice su autor.
Es decir, de el artículo anterior que nos decía que los libros que la misma persona, que la misma empresa edite y venda tiene el 0% de IVA, nos vamos a que otra persona que comercialice los libros, periódicos o revistas están exentos de IVA, no pagará, dice la ley. Y entonces, como aquí no pagan, el tratamiento del IVA nuevamente es completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora no va a tener todo el IVA a favor de los gastos que realice el contribuyente, la persona o la empresa, sino que ahora va a tener que realizar un apartado para sacar una proporción de sus ventas, qué porcentaje de ventas tiene como IVA a la tasa del 16% o a la tasa del 0%, y qué porcentaje de ventas tiene con un IVA exento. Y en esa proporción es que va a poder descontar el IVA. Es decir, si todas las actividades fueran exentas, entonces no hay descuento del IVA. Y entonces pues la gente, es lo que yo decía al inicio, de acuerdo a la actividad que vaya realizando, debe tener mucho cuidado en el manejo que se le da al IVA. Y bueno, pues ya para finalizar este video, también se tiene que tener mucho cuidado en el manejo del flujo de efectivo del IVA, porque de la misma manera en la práctica lo más común, y bueno, pues me han tocado pocos contribuyentes que tienen una disciplina en este sentido. Lo más común es que en la operación el contribuyente, el empresario, disponga del flujo de efectivo que le da el IVA. Es decir, que cuando llega el momento de pagar el IVA no hay de dónde pagarlo, ¿no? En mi experiencia con el tipo de contribuyentes, de personas que hemos trabajado, pues esto es algo muy común. Entonces, es un tanto muy difícil el hacerle saber, el hacerle llegar al empresario, al contribuyente, el hecho de que entienda que el IVA no le pertenece, que el IVA es un impuesto que él le está cobrando a un consumidor final, a su usuario, y que se le tiene que enterar al SAT. Bueno, pues nuevamente esperemos haber contribuido para quienes son contadores, para quienes buscaban un poco de información acerca del IVA y que no son contadores también. Nosotros estamos en el canal de Contafácil generando información justamente para contadores y para no contadores. Buenas tardes.